Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Peso. La traducción del griego onkos sería impedimento, estorbo, carga como si fuera un bulto, o sea, carga a granel. Mira, sabes, hay un montón de impedimentos físicos, impedimentos mentales, impedimentos emocionales que no nos dejan correr la vida como debemos correrla. Sí, estamos diseñados para que en nuestra vida podamos ir siempre avanzando, siempre ir rumbo a una dirección. Pero hay peso que tenemos en nosotros que no es el necesario. Hay peso que no es el bueno, hay peso que no es el indicado y no nos ayudan a correr. Al contrario, hacen que nuestro caminar sea más lento, hacen que nuestro caminar sea más difícil, hacen que nuestro caminar sea en círculos, hacen que nuestro caminar sea pesado. Y wow, eso cómo nos echa a perder la vida. Y nos echa a perder la vida porque sencillamente no vamos a ningún lado. Porque no vemos fruto cuando deberíamos ver fruto, porque no vemos resultados cuando deberíamos ver resultados, porque no vemos que las cosas marchen mejor, porque deberían estar mejor y sencillamente no lo podemos ver en medio de nuestra vida. Sí está bien, la vida viene por etapas y hay etapas de nuestra vida que nos marcan más unas que otras. Por supuesto que hay momentos en nuestra vida donde suceden eventos que vienen a marcar nuestra vida. De repente, no sé, hay eventos que son eventos traumáticos. Sí, eventos traumáticos, la pérdida de alguien o el fallecimiento de alguien que amamos, que de repente alguien abusó de ti, o sea, de cualquier manera, psicológica, verbalmente o aún físicamente. Por supuesto, esos son eventos que detienen nuestra vida. El problema con estas cosas es que estas situaciones, estas circunstancias de vida son eventos. Y si son eventos, pues bueno, son hechos aislados en nuestra vida. El problema es que esos hechos aislados o esos eventos o esos momentos muchas veces se traducen o se convierten en momentos de identidad para nosotros. Y hoy en día, aunque no lo creas, pero hoy en día sigues manifestando esa herida todo el tiempo. Dicho sea de paso, esa es la razón por la cual hacemos encuentros, para poder identificar en qué momentos hemos sido heridos, hemos sido, no sé, marcados por algunas situaciones de nuestra vida y bueno, pues Dios viene e interviene en ellas, pero necesitamos identificar y por eso hacemos los encuentros, porque son fines de semana en medio de los cuales tomamos el tiempo, la disciplina para poder construir y descubrir estas cosas, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, para que haya una sanidad total, una sanidad completa en el corazón, la necesitamos. Pero de repente no fue eso, de repente fue que fracasaste en algo en tu vida, pudiste haber fracasado en un negocio, pudiste haber fracasado en medio de una relación y tú no dices fracasé en algo. No, de hecho fracasar es bueno, porque fracasar dice que tú estás intentándolo, pero el problema es que cuando fracasamos, ¿sabes qué? Tú te consideras un fracasado. Fracasé, soy fracasado y lo tomas y lo haces parte de la identidad de tu vida y eso hace que sea muy difícil poder caminar en nosotros. Bueno, hoy quiero hablar acerca de una cualidad que va por encima de cualquier situación que estemos viviendo. De hecho, vivimos por eventos y eventos marcan nuestra vida, pero la idea no es que eventos marquen nuestra vida. La idea hoy es que tú puedas decir, hay actitudes que marcan mi vida para bendición. Porque escúchame bien, sí, claro, riquezas, honra y vida son la remuneración, son la ¿qué? La remuneración, la recompensa. O sea, son el resultado de algo que yo hago. Son el resultado de una actitud que yo tengo. Son el resultado de una reacción que yo tomo frente a ciertas cosas. Eso se llaman, en muchos casos se pueden llamar cualidades o actitudes de vida. Así que hablemos de una cualidad que nos ayuda en todo. Una cualidad que nos ayuda más allá del dolor. La semana pasada hablamos acerca del dolor y esta cualidad nos ayuda a superar eso. Y es una cualidad bien sencilla que hace parte de Dios, la hemos visto, la hemos disfrutado un montón y esa cualidad se llama lealtad. El diccionario define la palabra leal, que es incapaz de traicionar o engañar, aquel que actúa con respeto y fidelidad a sus principios morales o a sus compromisos o hacia la persona que lo ayuda, protege o mantiene. Eso es alguien leal.
Lealtad es la cualidad de aquel que es leal, es la manera como se demuestra. De hecho, etimológicamente viene compuesta desde una raíz griega que pasa al latín y se compone por 3 palabras y se puede leer en su raíz. Etimología no es más sino la raíz de donde vienen las palabras y cuál es el significado que vienen a tener para nosotros. Pues bien, en su raíz la palabra lealtad significa cualidad de ser respetuoso de la ley. Ahora, ¿por qué nosotros podemos ser leales? Bueno, ¿cuántos consideran aquí que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios? Bueno, esa es la razón por la cual nosotros podemos ser leales, porque Dios es leal. ¿Dios cómo es? De hecho, la misma palabra griega en el Nuevo Testamento para lealtad es la misma palabra griega que se utiliza para fidelidad. Mira, ¿de qué manera es Dios fiel? Bueno, Dios es fiel sosteniéndolo todo. La Biblia nos enseña que Dios sustenta todo con su poder, con su mano, sustenta todo, sustentar, darle cobijo a todo, respaldar todo y hacer que todo funcione. Aún las aves. En palabras de Jesús, en Mateo capítulo 6, verso 26, el Señor Jesús dice: mire, ¿ustedes por qué se andan preocupando por las cosas diarias? ¿Por qué comerán, qué vestirán, por dónde dónde van a vivir y todas esas cosas y cómo se van a vestir? Si miren, Dios aún cuida de las aves y las alimenta. ¿Cuida de las aves y qué? Las sustenta, les da sustento. Y hay un versículo en particular, ese verso a mí personalmente siempre me ha hablado de la fidelidad de Dios y está en Job 38, Job capítulo 38, verso 41. Dice así, en tono de pregunta, Dios hablándole a Job, le pregunta: mira, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios? Al cuervo. Los cuervos son tan feos y han sido tan feos que de veras durante todas las generaciones que hay culturas para los cuales ven un cuervo y ver un cuervo es automáticamente sinónimo de muerte. O sea, así es, pero la Biblia dice que, a ver, ¿quién le prepara al cuervo su alimento cuando los polluelitos de los cuervos, que son tan feos que la mamá cuervo los echa a un lado? Y es verdad, la mamá cuervo los echa a un lado porque los cuervos son de color, pero cuando nacen son blancos, entonces la mamá no los reconoce. Sí, de veras, y entonces a causa de eso los echa afuera y que se mueran, y entonces los cuervitos comienzan a clamar por comida, pero realmente están clamando a Dios. Dice: ¿y quién es el que prepara el alimento para ellos cuando andan errantes por falta de comida? Así que todas las aves, bonitas o feas, ¿quién las alimenta? A todos los alimenta, a todos los viste de una manera increíble. Y eso a mí me dice que Dios es fiel, que Dios es leal. Y escúchame, es que a veces queremos ver la fidelidad de Dios como en cosas gigantescas, o sea, queremos ver algo súper grande. Y sabes que la fidelidad de Dios se revela en nuestras vidas muchas veces en cosas pequeñas, aún que nosotros podemos considerar insignificantes. Y ahí es donde Dios sigue siendo fiel, y ahí es donde podemos ver que Dios es bueno. Miren cómo es Dios de bueno. Mateo 5, 44 a 45 dice: pero yo les digo, hablando el Señor Jesús, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. De esta forma actuarán como hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él da la luz del sol a los malos y a los buenos, y envía la lluvia a los justos. Eso es una gracia general, eso es una misericordia de Dios, eso es el amor de Dios desbordante en general. Porque hay gente que dice: no, es que Dios solo tiene que bendecir a los buenos. No, mira que no. Dios le da la luz del sol a, la lluvia a. Es un principio general de que Dios quiere que todos prosperen. Escúchame, te puede sonar raro, pero de que Dios bendice a, porque Él es bueno. Y entonces cuando tú y yo tomamos la actitud de bendecir a la gente que nos ha hecho daño, realmente lo que estamos haciendo nomás es tomando la imagen de Dios y diciendo: ok, Dios ha sido bueno, miren, yo también puedo ser bueno. Yo también puedo orar por aquellos que me han hecho daño. Yo también puedo bendecir a aquellos que no me bendicen, sino que me hacen, al contrario, me han hecho mal. Bueno, ok, yo también puedo hacerlo. Y cada vez que tú lo haces, estás siendo leal. ¿A qué? A principios, a valores que Dios puso allí para que tú y yo podamos crecer. Mira, algo importantísimo que quiero resaltar esta mañana es esto: la lealtad te hará sobresalir.
O sea, si vamos a hablar de ley, pues hablamos de Dios. Si hablamos de lealtad, estamos hablando de Él y recordamos que Él es bueno. Pero te lo dije al principio, la lealtad es una actitud que tú tomas, es una cualidad que tú desarrollas. O sea, tú puedes escoger ser leal o no. Eso lo decides tú, eso no lo decide nadie. Dios no te impone que tienes que ser leal. No, no, no. Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Y quizá aquellos que llevan un poco más de tiempo en la iglesia entienden lo increíble que es este capítulo, pero solo leo el verso 1. Dice así, Deuteronomio 28, 1. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Eso no significa nada más, sino que puedas servirle más y mejor a todos los demás. No significa que vas a tener una autoridad de gobernanza y de esas cosas. No, 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 de gobierno no. Olvídate un poquito de eso. Significa que Dios te va a dar la oportunidad de servirle a muchas más personas. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente. Pero a veces vamos demasiado rápido en la vida, a veces llevamos demasiado peso en nuestra vida. Y escúchame, hay cosas que pesan en nuestra vida que hacen ruido. Y ese ruido no nos deja escuchar bien a Dios. Y queremos ir a toda. ¿Por qué? Porque queremos correr para ganar. Y porque queremos ser los primeros, no queremos ser los últimos. Porque queremos ser los mejores. Porque queremos estar siempre arriba, nunca abajo. Queremos todo lo mejor. Pero a veces tenemos tanto ruido o tantas cosas en nuestra vida que pesan tanto que no solamente nos agotan, sino que hacen tanto ruido que no nos dejan escuchar. Y lo que tú y yo debemos aprender es escuchar para obedecer. Si queremos ser leales, tenemos que aprender a escuchar qué es lo que Dios quiere con nosotros, qué es lo que Dios quiere que seamos fieles, en qué Dios quiere que cumplamos, qué Dios quiere que estemos ahí. Ahora, cuando te digo que lealtad te hará sobresalir, es porque, bueno, la Biblia hay un montón de historias, pero hay algunas que llaman más la atención que otras. Hay un libro en la Biblia, es el libro de Daniel. Daniel se conoce como un libro profético, también es un libro de gobierno, en la cual no unos muchachos, sino toda una generación de jóvenes es llevada al cautiverio, son llevados esclavos a la nación de Babilonia. Ok, en aquel tiempo Babilonia o Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, era el reino más grande sobre la tierra. Puedes mirar algo de historia, los persas, los medos, los sirios, todos ellos tuvieron un reinado donde fueron un imperio gigantesco. En medio de eso obviamente llegaron donde estaba la nación de Israel, y cuando ellos llegan no solamente toman la ciudad de Jerusalén, sino que al tomar la ciudad se llevaron cautivos a los mejores. Pero escúchame, se los llevaría a todos. Algunos dicen, qué chévere. No, escúchame, te van a llevar, te van a arrancar de tu familia. Primer dolor. Segundo dolor, llegar a una nación como esclavos, donde ni siquiera entienden el idioma ni las órdenes. Sí, no fue que llegaron, ¿quiénes son bilingües? Bueno, vamos a ustedes. No. O sea, llevaron y se llevaron a la gente a la fuerza. Y lo siguiente es que el trabajo para el cual se los llevan era para trabajar en el palacio del rey, al servicio del rey y de la reina. Qué bien, tenían un buen trabajito. Bueno, el asunto es que para poder servir cerca a la reina todos deberían ser eunucos. Algunos dicen eunuco, ok, o sea, ¿tienen que cambiar de religión? No. Para que no le queda claro que ese eunuco es que simplemente para no correr riesgo de que alguno de ellos fuera a violentar o a tener relaciones sexuales con la reina o con el séquito de su reina, simplemente le quitaban las hormonas de la hombría. Pero a eso era lo que se los llevaban. Y escúchame, todas esas situaciones son dolorosas. Todas esas situaciones que ellos estaban viviendo no eran situaciones para decir, sí, Dios los hizo 10 veces mejores y no sé qué. No, todo eran situaciones que eran demasiado fuertes al corazón, a las emociones, y particularmente podían ser muy fuertes a la fe. A algunos se les pierden 10,000 pesos, y yo entiendo, 10,000 pesos pueden ser muy importantes, pueden ser la comida al día siguiente, ok, entiendo. Es importante, pero se te pierden y tu pregunta es, ¿y Dios dónde estás? ¿Por qué me pasó esto? Ahora imagínate que te arranquen de tu familia, que te hagan todo esto. Eso es suficiente para decir, este dolor es demasiado fuerte, yo no creo que ni siquiera que Dios exista. ¿Por qué? Porque hay circunstancias difíciles, hay momentos duros que muchas veces ponen nuestra fe en duda, hacen poner a nuestra fe en duda. Miren, ya estando ellos sirviendo al rey,
y no servían de cualquier manera, pero en el libro se resaltan Daniel y 3 de sus amigos. Obviamente, pues era la gente que andaba con Daniel. Daniel es resaltado como alguien que tenía una visión de parte de Dios. Aparte de eso, tenía una capacidad de gobierno impresionante y tenía unos dones de Dios increíbles, como era poder interpretar cierta clase de sueños. Pero más allá de eso, más que interpretar sueños, él lo que sabía hacer era escuchar la voz de Dios. Ese era el don de Daniel. No interpretar sueños, ¿ok? No como que, ay, venga, le leo el chocolate. No, sí, porque la gente piensa en eso. Y no, él lo que era, escuchaba la voz de Dios. Escuchaba la voz de Dios. Era el don principal en la vida de Daniel. Y él es colocado en un lugar de eminencia. Sus 3 amigos fueron colocados en lugares secundarios después de él, pero también lugares importantes. Bueno, ustedes saben, en la medida que poder llega a la vida de una persona, poder muchas veces manifiesta quién es la persona. Así que Nabucodonosor, que era el rey en ese momento, él ve cómo su reino crece, él ve cada vez como todo va mejorando en cierta manera. Así que él dice, ya este reino está increíble, voy a hacerme una estatua de mí mismo. Y él se hace una estatua de él mismo, gigantesca, y emite el siguiente decreto: todo aquel que pase por frente a la estatua debe arrodillarse delante de la estatua, y aquel que no se arrodille y ore y honre a esa estatua morirá en un horno de fuego. No era un horno como el de hoy en día, ¿ok? Eso era una caldera que vivía todo el tiempo encendida, todo el tiempo, a una, pues obviamente una temperatura súper alta, seguramente superior a 500 o 600 grados centígrados, y era increíble. Pues bien, resulta que algún día pasaron estos 3 amigos de Daniel. Los conocemos, es más fácil sus nombres, de acuerdo con los nombres que le dieron ellos en aquella tierra. Así que se llamaban Sadrach, Mesad y Abednego. Y ellos un día pasan por el frente de la estatua. ¿Y saben qué hicieron? No se arrodillaron, no honraron aquella estatua. Y entonces otros los vieron, otros que estaban a su nivel los vieron y dijeron: hey, no es posible que esta gente no adore la estatua, no es posible, vamos a denunciarlos. Y entonces fueron y los denunciaron. Y cuando ellos llegan delante de la corte del rey, el rey les dice: ¿qué pasa con ustedes? Ustedes son de los buenos, son gente que él admiraba, apreciaba, seguramente les había entregado autoridad, eran gente leal, gente fiel al rey, gente que se había resaltado por ser buenos en lo que hacían. Así que cuando están allí, el rey les dice: ¿ustedes no entienden que yo tengo autoridad para matarlos? Y dicen: pues sí. Entonces tomen, y los echa. El rey le da rabia y los echa al horno del fuego. Manda a calentar aquel horno, dice 7 veces más. No sé cómo medían la temperatura, pero lo manda a calentar un montón. Y toman esos 3 muchachos y ¡wow!, los echan al fuego. Y aquellos, estaba tan caliente el horno que aquellos que los echaron, dice la historia en la Biblia, que aquellos que los echaron también fueron consumidos por las llamas sin caer en el fuego. Así que el calor que tenía que estar haciendo en aquel momento era realmente impresionante. Pero cuando caen en el horno, no sé, como siempre miran y dicen: ok, pero eran 3, ahora yo veo 4. Wow, y el rey dice: pero ahora caminan, ya no tienen las manos amarradas, los pies amarrados tampoco, no están gritando por el dolor. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Cuando ven todo eso, llega toda la gente, todos los gobernadores, llegan todos ahí alrededor, y cuando ven eso dicen: hey, ¿esto qué sucedió aquí? Claro, porque después de que ves eso, ¿verdad?, que la gente muere solo con acercarse al horno, y estos 3 no les pasa nada, pues entonces los manda a llamar. Y dice Daniel capítulo 3, toda esa historia está en Daniel capítulo 3, dice en el verso 27: los sátrapas, perfectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño, y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. ¿A causa de que Dios estaba con ellos? Sí, claro, Dios estuvo con ellos. Pero más allá de causa de que Dios estuvo con ellos, tiene que ver con una actitud que ellos tomaron. Capítulo 3, verso 16 al 18 dice: Sadrach, Mesad y Abednego le respondieron a Nabucodonosor. Mira lo que ellos le responden cuando él les dice: yo los puedo matar. Y ellos le dicen: mire, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno. ¿Cuántos saben que Dios nos puede librar y nos libra, de hecho, de muchas calamidades?
y puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Wow. Una cosa es decirlo, Dios me va a librar. Oh, yo sé que no me voy a enfermar. Y después, ¿qué pasa? Y cuando te enfermas, ¿qué? ¿Qué pasó, Dios? Tus promesas, ¿dónde están? Siguen estando ahí, siguen siendo fieles. Lo que pasa es que toca ver cómo es tu lealtad. Porque esta gente estaba dispuesta a morir por el Señor. No estaban dispuestos solamente a decir, ay, sí, mátenos si quieren. No, no, no. O sea, Dios nos va a guardar, Dios nos va a librar. No, 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 no. No estaban dispuestos a ver algo sobrenatural. No, y si vamos a morir, pues ¿sabe qué? Vamos a morir. Pero no vamos a ser desleales con Dios. Escúchame, eso fue lo que los hizo brillar a ellos. ¿Qué los hizo brillar? Su lealtad. Si ellos se hubieran arrodillado delante de la estatua, ¿qué hubiera pasado con ellos? Nada, no los echan al horno del fuego. Pero ¿se hablaría de ellos? No, no se hablaría de ellos. ¿Por qué? ¿Qué habría que hablar de eso? No, pues qué vergüenza, estos se arrodillaron y Dios mostró su poder y terminaron ahí arrodillados. Nada se hubiera dicho de ellos. Escúchame, cuando hablamos de lealtad a Dios. ¿Lealtad a quién? Lealtad a Dios, lealtad a sus principios. Y te anticipo esto, de hecho te lo declaro de una vez hoy. La lealtad va a permitir que cuando tú pases por momentos de dificultad o calamidad, sea que tengas que Dios te los anticipe, o sea que Dios los pase y haga que pase, vas a ver la mano de Dios y al final, sin importar las circunstancias o el problema, vas a ver un milagro poderoso porque tú eres leal. Esta gente provocó la bendición de Dios a causa de ser leales con Dios. ¿Leales con quién? Ahora, lealtad también va a bendecir generaciones. Hay un libro en la Biblia, el libro de Ruth, un libro sencillo, pequeño, 4 capítulos, bien sencillo de leer. De hecho, es una novela de amor bien bonita, pero como toda novela de amor empieza con tragedia. Sí, empieza trágica porque empieza contando la historia de una familia, de una mujer que se llamaba Noemí, de su esposo, de sus hijos, que ven que la situación en Israel está realmente difícil, en la nación donde ellos vivían, que era Israel, está difícil. Así que dicen, bueno, ¿dónde está mejor todo? Por aquí en esta tierra, Moab. Ok, pero Moab son enemigos nuestros, no importa, pero está bien. Y se van a vivir en aquella tierra. Y cuando van y viven en esa tierra, no les va tan bien como ellos esperaban. Esperaban que su negocio, de lo que fuera, prosperara y creciera, pero aun cuando la economía iba bien, al final el esposo de esta mujer muere por una enfermedad y luego mueren sus hijos que ya se habían casado. Así que la historia se pone súper triste y apenas han pasado unos pocos versículos del capítulo 1 cuando ha contado eso. Salen a causa de pobreza, de escasez, y cuando llegan a otro lugar se encuentran con algo peor que la escasez y es con la muerte. Por supuesto que ese panorama es un panorama realmente difícil y desastroso. Esta mujer, Noemí, que era la que era israelita, obviamente ellos tenían derecho a unas tierras en Israel. Y ella dice, bueno, pues yo voy a volver a mis tierras. Y se sienta y habla con sus nueras. Y ahora en el contexto histórico, en la temporada donde están viviendo ellos, hace muchísimos años, derechos no existían. Así que una mujer en esa condición solamente podría pensar en dos cosas, o en prostituirse o en mendigar, porque era bastante difícil. Así que ella decide volver a su tierra, aun sabiendo que eso es lo que iba a pasar. Así que habla con las niñas y les dice, ok, miren, no tengo nada que ofrecerles, no tengo nada, ya no tengo edad, no tengo esposo tampoco como para tener otros hijos, y tampoco ustedes se van a esperar otros 15 o 20 años a que estos hijos crezcan y ustedes puedan casarse con ellos. Así que, chinas, devuélvanse a sus casas, a sus familias, devuélvanse a todo lo de ustedes. Una le dijo, ay suegra, yo la quiero mucho, pero gracias, chao. Lo cual está bien, escúchame, está bien, porque no había nada allí. Y la otra pues pudo decir, no tengo tanta edad puedo casarme de nuevo, las leyes de Israel no aplican ahora para mi vida, así que me vuelvo a mis dioses, a mi casa, a mi familia, y está bien. Pero la otra, Ruth capítulo 1, verso 15, dice esto: mira, le dice Noemí, la suegra, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vete con ella. Y Ruth le responde, no me insistas en que te abandone o en que me separe de ti. ¿Por qué? Porque iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. ¡Wow! Eso es otro nivel de lealtad. Ahora pregunto, ¿esto es lealtad a Dios? ¿Es lealtad a quién? A la suegra. Esto es lealtad a otra persona. No, yo le soy leal solo a Dios. Matanga, no hay manera. Le puedes ser leal solo a Dios y bien, está bien, te va a ir bien, no te voy a decir que te va a ir mal, pero tú no puedes andar por la vida siendo desleal con todas las personas. ¿Sabes que Ruth es una de las 4 mujeres? Solamente aparecen 4 nombres de mujeres en la genealogía de Jesús. Al finalizar el libro de Ruth, el último capítulo, los últimos versículos, capítulo 4, versos 16 y 17, termina así la historia. Mira cómo termina la historia. La historia termina diciendo: y Noemí tomó al niño. ¿Cuál niño? Es que Ruth se casó. Y se casó re bien, se casó con un tipo que tenía muchísimo dinero, que la había tratado bien, que la había tratado con respeto. O sea, se casó súper bien. Wow, le fue increíble después de llegar allí sin tener nada que hacer. Le fue bien y se casa y tiene un niño. Y dice que cuando lo tiene se lo entrega a su suegra. Y dice, y Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de malcriarlo. No de criarlo, porque las abuelas saben criar, no malcriar. Aunque algunas, bueno, ok. Las vecinas de Noemí decían: Noemí ha tenido un hijo. Pregunto, ¿Noemí tuvo un hijo? Lo tuvo fue Ruth, su nuera, ni siquiera era su hija, pero se portó como si lo fuera. Y entonces eso hacía que la gente dijera: no, la que tuvo el hijo fue Noemí. ¿Por qué? Porque eran una con su suegra, eran una con su nuera. Y es como si ella lo hubiera tenido. Y dice, y lo llamaron Obed. Y este Obed fue el padre de Isaí, que fue el padre de... Y a Jesús lo conocemos como Jesús, hijo de... ¡Wow! No hubiésemos conocido acerca de Jesús si no es por la lealtad de una mujer a otra. ¡Wow! ¡Qué entereza tan increíble! Y esa entereza hizo que generaciones después seamos bendecidos. La historia, bastante difícil, sí, pero ¿sabes qué? Ella fue leal a algo, trabajó en su lealtad, no se excusó en sus circunstancias. Cuando su suegra llega a Israel, ¿saben cómo dice ella? Ella llega y dice: ay, a mí me dio tan mal que no me llamen más Noemí. Noemí significa dulce. Ahora llámenme Mara, porque Mara significa amarga. Y ¿saben qué? Estoy amargada por mis circunstancias. Por supuesto, la vida la había tratado súper duro. ¿Y sabe que al ponqué le echan esencia de vainilla? ¿Ha probado la esencia de vainilla? ¿A qué sabe? Hay momentos amargos de tu vida que le van a traer dulzura a tu futuro. Hay momentos y circunstancias difíciles que vas a tener que atravesar. ¿Sabes para qué? Para poder tener dulzura en el futuro. Porque Ruth fue leal, pero la que disfrutó el niño fue Noemí. La que lo hizo crecer, la que le enseñó todo fue Noemí. Puedo decirte esto también: no importa cuáles sean las circunstancias que hayas atravesado, tu pasado no será tu futuro. Hoy hay una nueva oportunidad de escribir una historia de bendición para ti y para tus generaciones. Solo tienes que ser leal. Aprende a ser leal. Hay 2 tipos de aves que viven en el desierto. 2 tipos de aves. Una, los animales carroñeros, las carroñeras, como los cuervos. Para nosotros sean aquí los chulos. Pero también hay otro tipo de animales que viven en el desierto: los colibríes. Y los colibríes se alimentan del néctar de las flores que crecen en los cactus. En el desierto hay alimento. Tú escoges de qué alimentarte. Tú escoges si alimentarte de lo malo o alimentarte de lo bueno. Tú escoges cuál es el peso que quieres para tu vida. ¿Qué pesa más en tu vida? Te pregunto hoy: ¿tu futuro o tu pasado?
Porque para algunos el pasado ha sido un peso enorme. Pastor, es que usted no conoce mi historia. No, por supuesto que no conozco tu historia. De seguro sí, tienes toda la razón para tener esos momentos tristes, para vivir aún en tristeza profunda o en depresión. Sí, lo entiendo. Pero mientras más sigas pensando y mientras más sigas concentrándote en tu pasado, vas a ponerle peso a tu vida que no te ayuda a correr. Porque el apóstol Pablo no está diciendo, recuerdan Hebreos 12:1, y despójense de todo el peso que les impide correr. El apóstol Pablo no está diciendo, y despójense de todo peso. No, dicen del peso que les impide, del peso que les impide avanzar, del peso que les impide ver que riquezas, honra y vida llegan a ustedes, el peso que les impide ser leales. Hay un peso que es necesario en nuestra vida para poder correr. Por ejemplo, el peso de la disciplina. Si uno quiere correr, ¿qué tiene que hacer? Tener disciplina de hacerlo todo el tiempo. Y ese peso es difícil. Pero ¿sabes qué? Ese peso te ayuda. Hay pesos buenos y hay pesos malos, por supuesto. Y tienes que tomar todo lo que sean pesos malos, pesos negativos, peso que te limite, peso que te detenga en tu vida, peso que te haga decir siempre vas a volver a lo mismo. ¿Sabes qué? Esos son los que hay que quitar. Y muchas veces eso se ve revelado en nuestras relaciones interpersonales. Hay gente, yo sé que hay gente que siendo cristiana dicen, es que yo no confío en nadie. ¿Cómo es posible que tú no confíes en nadie cuando la Biblia dice que para parecernos más a Jesús tenemos que amar aún a nuestros enemigos? Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve llegar a vivir la eternidad si realmente no vas a vivir la eternidad? Porque vas a seguir igual de amargado. Pastor, pero la Biblia dice que allá en el cielo no va a haber tristeza, ni lágrimas, ni nada. Entonces, si no va a haber tristeza ni lágrimas, pues es mejor dejar esa tristeza y esas lágrimas en el pasado. Y para trabajar en el futuro es sencillo, es tomar la decisión de ser leales. Pastor, pero si la gente, uno le es fiel a la gente y la gente le es infiel a uno, pues que la gente sea infiel, problema de ellos. Que los demás sean desleales, tú no. Al final, sigue, léete el libro de Daniel. Te voy a hacer un spoiler del libro de Daniel. Hay un momento donde Daniel también lo pone en la misma situación, lo echan al foso de los leones y el rey, que lo quería mucho, dice: Daniel, se lo tragaron los leones. No, aquí estoy. Y entonces el rey dice: no, sáquenme a Daniel ahí. Después de estar un día ahí, no se lo comieron los leones. Un hombre leal a Dios, un hombre que oraba a Dios. Wow, sáquenlo de ahí y echen a toda la gente con sus familias. Y al final fueron los desleales los que terminaron convirtiéndose en alimento. Sí, uno tiene que aprender a ser leal. Si me llegue el agua donde me llegue, tengo que ser a Dios y a quién más, y a las personas.